los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta el Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 15 de octubre. Hoy reseñamos la vida de Santa Teresa de Jesús, Virgen y doctora de la Iglesia, reformadora del Carmelo, madre de las Carmelitas Descalzas y de los Carmelitas Descalzos, patrona de los escritores católicos y doctora de la Iglesia, la primera mujer que junto a Santa Catalina de Siena recibe este título. Nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. Su nombre, Teresa Cepeda y Ahumada, hija de Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila Ahumada. En su casa eran 12 hijos, 3 del primer matrimonio de don Alonso y 9 del segundo, entre estos últimos, Teresa. Escribe en su biografía: por la gracia de Dios, todos mis hermanos y medios hermanos se asemejaban en la virtud a mis buenos padres, menos yo. De niños, ella y Rodrigo, su hermano, eran muy aficionados a leer vidas de santos y se emocionaron al saber que los que ofrecen su vida por amor a Cristo reciben un gran premio en el cielo. Así que se dispusieron irse a tierras de mahometanos a declararse amigos de Jesús y así ser martirizados para conseguir un buen puesto en el cielo. Afortunadamente, por el camino se encontraron con un tío suyo que los regresó a su hogar. Entonces se dispusieron construir una celda en el solar de la casa e irse a rezar allá de vez en cuando, sin que nadie los molestara y los distrajese. La mamá de Teresa murió cuando la joven tenía apenas 14 años. Ella misma cuenta en su autobiografía: cuando empecé a caer en la cuenta de la pérdida tan grande que había tenido, comencé a entristecerme sobremanera. Entonces me arrodillé delante de una imagen de la Santísima Virgen y le rogué con muchas lágrimas que me aceptara como hija suya y que quisiera ser ella mi madre en lo adelante. Y lo ha hecho maravillosamente bien. Sigue diciendo ella: por aquel tiempo me aficioné a leer novelas. Aquellas lecturas enfriaron mi fervor y me hicieron caer en otras faltas. Comencé a pintarme y a buscar aparecer a ser coqueta. Ya no estaba contenta sino cuando tenía una novela entre mis manos, pero esas lecturas me dejaban tristeza y desilusión. Afortunadamente, el papá se dio cuenta del cambio de su hija y la llevó a los 15 años a estudiar interna en el Colegio de Hermanas Agustinas de Ávila. Allí, después de año y medio de estudios, se enfermó y tuvo que volver a su casa. Providencialmente, una persona piadosa puso en sus manos las cartas de San Jerónimo, y allí supo por boca de tan grande santo cuán peligrosa es la vida del mundo y cuán provechoso es para la santidad el retirarse a la vida religiosa en un convento. Desde entonces se propuso que un día sería religiosa. Comunicó a su padre el deseo que tenía de entrar en un convento. Él, que la quería muchísimo, le respondió: lo harás, pero cuando ya yo me haya muerto. La joven sabía que el esperar mucho tiempo y quedarse en el mundo podría hacerla desistir de su propósito de hacerse religiosa, y entonces se fugó de la casa.
se sentía muy angustiada, que llegó a pensar que la agonía y la muerte no podían ser peores de los que experimentaba en aquel momento. El amor de Dios no era suficientemente grande para ahogar el amor que profesaba por su padre y sus amigos. La santa determinó quedarse de monja en el convento de Ávila. Su padre, al verla tan resuelta a seguir su vocación, cesó de oponerse. Ella tenía 20 años. Un año más tarde, hizo sus 3 juramentos o votos de castidad, pobreza y obediencia, y entró a pertenecer a la comunidad de hermanas carmelitas. Poco después de empezar a pertenecer a la comunidad carmelitana, se agravó de un mal que la molestaba, quizá una fiebre palúdica. Los médicos no lograban atajar el mal y éste se agravaba. Su padre la llevó a su casa y fue quedándose casi paralizada. Pero esta enfermedad le consiguió un gran bien, y fue que tuvo la oportunidad de leer un librito que iba a cambiar su vida. Se llamaba El alfabeto espiritual por Osuna. Y siguiendo las instrucciones de aquel librito, empezó a practicar la oración mental y a meditar. Estas enseñanzas le van a ser de inmensa utilidad durante toda su vida. Ella decía después que si en este tiempo no hizo mayores progresos, fue porque todavía no tenía un director espiritual, y sin esta ayuda no se puede llegar a verdaderas alturas en la oración. A los 3 años de estar enferma, encomendó a San José que le consiguiera la gracia de la curación, y de la manera más inesperada recobró la salud. En adelante, toda su vida será una gran propagadora de la devoción de San José, y todos los conventos que fundará los consagrará a este gran santo. Teresa tuvo 2 ayudas formidables para crecer en santidad: su gran inclinación a escuchar sermones, aunque fueran largos y cansones, y su devoción por grandes personajes celestiales. Además de su inmensa devoción por la Santísima Virgen y su fe total en el poder de intercesión de San José, ella rezaba frecuentemente a 2 grandes convertidos, San Agustín y María Magdalena. Por orden expresa de sus superiores, Santa Teresa escribió unas obras que se han hecho famosas. Su autobiografía titulada El libro de la vida, El libro de las moradas o castillo interior, texto importantísimo para poder llegar a la vida mística, y las fundaciones o historia de cómo fue creciendo su comunidad. Santa Teresa murió el 15 de octubre del año 1582, beatificada el 24 de abril de 1614 por Pablo V y canonizada el 12 de marzo del año 1622 por Gregorio XV. Hoy reseñamos otros santos y son San Severo de Treveris, Santa Tecla de Kinsingen, Beato Gonzalo de Lagos y Beato Narciso Basté Basté. Señor, por intercesión de Santa Teresa de Jesús, aumenta nuestro amor por la buena lectura, en especial leer diario la Biblia, que es tu palabra, y además
que lo que veamos y escuchemos en los medios de comunicación ayude para que seamos mejores cristianos. Amén.